realmente, como le decía la canción, qué bueno las bellas palabras de vida que Dios nos da en su palabra. Y ahora tenemos este tiempo para poder abrir en su palabra y escuchar esas bellas palabras, con atención y con humildad de corazón que Dios requiere para que obre en tu vida, ¿verdad? Eso es lo que se requiere para que haya una obra en ti, para que sea más como Cristo. Tanto de salvación, o si hay rechazo en nuestra vida, puede ser para disciplina o juicio, ¿no? Cuando rechazamos la palabra. Pero vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, porque ese libro, ¿verdad? Ese libro donde estamos viendo. Y le pido que podamos leer en voz alta. Le voy a pedir que podamos leer en voz alta, no del 2 al 8, porque ya lo cubrimos, sino que vamos a leer del versículo 9 al versículo 2. Y vamos a estar viendo específicamente el versículo 9 al 11. Vamos a estar viendo específicamente esos versículos. Entonces, vamos a leer, una vez que encuentren, Santiago capítulo 1, amén, Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11, al 12, perdón. Y sí, está al final casi llegando a Apocalipsis. Después está antes de Apocalipsis está Judas, y antes de Santiago está Hebreos. Ahí lo encontraron, qué bueno, todos tienen Santiago 1, versículo 9 al 12, perdón. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Verso 12, todos juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, vamos a ver nuevamente, siguiendo tratando con un aspecto, con otro aspecto de lo que es el tema de las pruebas, ¿verdad? Que pide acá Santiago. Vimos en el versículo 2 al 8 que Santiago está pidiendo que tengan gozo en medio de las pruebas y también pidan sabiduría para poder entender esas pruebas y obedecer y captar todo lo que Dios quiere hacer en nosotros o en los cristianos a través de las pruebas. Y que las pruebas son circunstancias difíciles, circunstancias adversas, circunstancias en las cuales el cristiano va a sufrir. Los cristianos que estaban allí, que eran judíos que estaban dispersados en toda Asia, también se ven en otros, ¿verdad? En otros países, pero esa carta está dirigida a esos judíos que habían sufrido mucha persecución, pérdida material, estar en un país extranjero. Entonces, Santiago les escribe que todas esas cosas es para que ellos sean maduros, sean perfectos y cabales, o sea, sin que no les falte nada. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de las pruebas. Y ahora vemos versículos 9 al 12, pero específicamente 9 al 11, que Santiago va a tratar una ilustración o una enseñanza, añadiendo aún más, ¿verdad?, sobre este aspecto de la sabiduría, sobre tener sabiduría en medio de las pruebas, entender, captar, ¿verdad? Él con esta enseñanza va a ampliar aún más la perspectiva, o a redirigir la mirada, la vista, la visión, la perspectiva sobre un asunto muy común y muy familiar: el tema de la pobreza y la riqueza. Va a enseñarle, y le va a enseñar, y le va a través de estos versículos, le va a decir: cristiano, esta es la forma en la que tenemos que actuar, sea pobre o sea rico.
Santiago, como le dije, tiene el propósito de animar a los cristianos judíos. Eso ya lo vimos en el primer mensaje introductorio. Él anima a los cristianos judíos dispersos a vivir una vida cristiana desobediente o obediente. Obediente y coherente a una cosa, a la enseñanza de un pastor, a la enseñanza de un apóstol, a la enseñanza de ¿quién? De Jesucristo. Una vida cristiana obediente y coherente a la fe cristiana. Y es por eso que más adelante se ve, si decís que tenés fe, hay que tener ¿qué? Obras. Porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, Santiago va a tratar de esa manera y ese es el propósito. Entonces, Santiago pide gozo, pide sabiduría para que puedan pasar la prueba a los cristianos, ¿verdad? Le pidió eso. Pero también hay que pedir sabiduría estando convencido, con fe. Porque si uno duda entre lo que Dios quiere o lo que yo quiero, ¿verdad? Y ahí se genera la duda, ¿Dios va a responder? No va a responder. Debemos estar entregados a la voluntad de Dios. Y debemos pedir con fe. Porque si uno no pide con fe, está dudando, y el que duda es un hombre, ¿cómo? ¿De un ánimo o de dos ánimos? De doble ánimo. Y vimos el domingo pasado que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay constancia, no hay estabilidad. Entonces hay que estar totalmente decidido y entregado a querer agradar a Cristo. Y ahí es cuando se va a generar la constancia, la estabilidad que en la vida de muchos otros cristianos, o incluso en nuestra propia vida, podemos mostrar esa falencia. Y ser inestable, ser llevado por el viento, de un lado hacia el otro, arrastrado, no teniendo un lugar fijo, no teniendo un crecimiento fijo. Y eso vimos en el versículo anterior. Y ahora Santiago acá va a tratar este tema, ¿verdad? Y va a agregar este entendimiento sobre esta prueba. Y que si nosotros la agarramos y obedecemos, vamos a ser cristianos que agradan a Dios sin importar dos cosas: la riqueza ni la pobreza. ¿Ok? Vamos a ser esos cristianos. Cristianos que van a agradar a Dios en dos posiciones, tanto en la pobreza como en la riqueza. ¿Verdad? Porque un cristiano va a tener eso fijo. A ver, vamos a orar al Señor antes de ir viendo estos versículos. Vamos a orar y vamos a pedirle a la guía del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te ruego, Dios, que tú me ayudes a poder comunicar de todo corazón, con todo mi ser, lo que enseña tu palabra en cuanto a este tema. Padre Celestial, te ruego, Dios, para que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Obres, Señor, en aquella persona que no te conoce como Salvador, y que hoy pueda conocer a Cristo, creer en Cristo de todo corazón, arrepentirse de sus pecados. También te ruego, Señor, para que amplíe aún más nuestra visión, nuestra perspectiva, y no tener una perspectiva muy corta, muy superficial o terrenal, sino una perspectiva y una visión celestial, una visión como tú la tienes, Señor, de las cosas. Así que te ruego, Dios, para que obres en cada uno de mis hermanos para edificación de su vida y para edificación de esta iglesia, la cual tú la compraste con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea tu nombre, confío en ti, Señor, y que tú seas exaltado y glorificado en el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el primer grupo, porque Santiago le va a enseñar a este grupo, a este grupo que está viviendo en pobreza, a cómo deben agradar en la pobreza, cómo deben agradar a Dios aún en la pobreza, ¿verdad? Y nos toca a todos. ¿Por qué? Porque no es una situación que solamente se vivió allá, hace 2000 años atrás. Pasaron 2000 años y hoy todavía hay pobres y hay ricos, ¿verdad? Y lo hay. Y lo va a haber hasta que venga Cristo.
Entonces, Santiago le va a enseñar, y vamos a ir viendo cómo debe ser la primera respuesta de este grupo de cristianos. Versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese ¿en qué? En su exaltación. ¿Qué quiere decir Santiago en esto? En su exaltación. ¿Qué quiere decir gloriarse? Hay que gloriarse, pero tengo entendido que gloriarse está mal. No vemos que en sí gloriarse no está mal. Lo que está mal es vanagloriarse, ¿sí? Es muy distinto. Vanagloriarse es otra cosa, es más indicado por el orgullo, ¿verdad? Más netamente viene esa esencia del orgullo y de la soberbia. Pero, y querer robarse el crédito que le pertenece a Dios y atribuírsela a uno mismo. Pero el gloriarse es como, por ejemplo, jactarse o alegrarse de algo, ¿verdad? Uno puede tener un hijo, un nieto y dice: uy, me pongo contento, ¿no? Porque ahí viene mi hijo y ahí no. Y en caso mío voy a ser papá. Digo, qué bueno, voy a ser papá, ¿no? Y se mueve y ve eso y uno se alegra. O puede haber aprobado un examen y se alegra y dice: papá, mamá, me saqué un 9, ¿no? Y se pone contento, ¿verdad? O puedes llegar y decir a tu esposa: me fue bien el trabajo, me subieron el sueldo. Y tu esposa se pone contenta, ¿no? Así, a pensar, ahora me van a comprar ropa, más ropa, ¿verdad? ¿No? Pero uno puede tener eso como alegrarse, jactarse, ponerse contento sobre algo. Y acá el tema está que le dice a los hermanos que son de humilde condición, ¿qué le está diciendo? ¿Gloricen en qué? En bienes personales, en bienes terrenales, en autos, gloricen en la nueva casa, gloricen en nueva zapatilla, pónganse contentos por eso. No, le dice en su exaltación. Ahora, ¿qué quiere decir su exaltación? Si son pobres, ¿qué va a tener un pobre? ¿No? ¿Qué tiene un pobre? O sea, no tiene ni casa, no tiene, en ese tiempo no había aporte jubilatorio, no había obra social, no tiene nada. ¿En qué Santiago le está pidiendo que se gloríen? ¿Qué? Son pobres, son extranjeros, ¿de qué se van a gloriar? ¿Verdad? Están ahí tratando de ver si comen a la noche, ¿verdad? Porque no tienen. O tienen ese pan ahí que le quedó del día pasado y está duro, lo mojan ahí en el té o en el mate. Imaginen conmigo, ¿no? Están ahí los cristianos de esa época, pobres, y acá viene Santiago y le dice que se pongan contentos, que se pongan alegres o jactense de una cosa, su exaltación. ¿Y a qué está apuntando Santiago? ¿A qué está apuntando? Su exaltación. Él está apuntando a que no se pongan la mirada en cosas materiales, porque no poseen tales cosas. Pero si esa exaltación viene de su posición en Cristo, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿A quiénes? ¿A incrédulos? No son cartas o palabras para incrédulos, es palabra para los hijos de Dios. Y le está diciendo que se pongan contentos porque esa exaltación viene de su posición en Cristo. Posición que tienen por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Amén. Porque no la tenemos por nuestros propios méritos. Lo que tenemos es por lo que Cristo hizo y nosotros creímos en Jesucristo. Entonces el cristiano que es de humilde condición, que es pobre, él está diciendo: pónganse contentos, pónganse alegres, jáctense de una cosa, porque esto realmente tiene peso eterno, peso verdadero, que es su exaltación, que van a tener en Jesucristo. Porque han creído, han confiado en el único que le puede salvar de sus pecados. Y no solamente eso, le otorgará vida eterna, vida por todos los siglos de los siglos. Y jamás esa vida se quitará. Pónganse contentos por eso. Esa exaltación será cuando lleguemos al cielo. Los cristianos allí, los cristianos de ahora, esa exaltación será cuando lleguemos al cielo. Seremos recibidos no
por un ángel, no seremos recibidos, aunque habrán ángeles, por otras, o un arcángel, ¿verdad? Que son de la misma clase, pero diferente, seremos recibidos por nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Amén? Amén. ¡Qué glorioso! En ese día, cuando partamos de nuestra presencia, partamos de este mundo a la presencia de Dios, Santiago le está diciendo, sí, tal vez no tuviste una casa, pero allá en el cielo vas a tener una morada celestial. Sí, tal vez no tuviste un trabajo en el cual te pagan mucho en blanco y una cifra abultada, ¿verdad? Pero allá tendrás recompensas eternas, ¿verdad? No se va a ir con el tiempo. No habrá peligro de que te lo roben, ¿verdad? Gloricen ¿en qué? En su exaltación. Seremos recibidos por el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, el Rey del universo, el Rey de reyes. Amén. Romanos 8, 17 y 18. Le voy a leer lo que dice allí. Si quieren ir allí, amén. Y si no, escuchen lo que la palabra de Dios le quiere hablar en este momento. Romanos 8, versículos 17 y 18. Romanos 8, versículos 17 y 18. De manera que no soy yo quien hace aquello. Perdón, me equivoqué. Romanos 8, 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seremos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ah? Amén. Wow, no son comparables para nosotros las cosas que están reservadas para sus hijos, para los hijos de Dios, para aquellos que han creído en Jesús. No se comparan a ningún bien, a ningún logro acá terrenal. No se comparan. No hay bien. O sea, y ahí lo está comparando con un sufrimiento que puede sufrir, que puede padecer un cristiano. Y está en el otro bando, me pareciera como que la destrucción. Pero no. Porque vienen cosas mejores para el cristiano. Los cristianos que estaban perseguidos y los cristianos que sufren pruebas como la pobreza. Vienen cosas increíbles. Dice que ojo no vio, que oído no oyó, está reservado para los que le aman, ¿no? ¡Wow! O sea, cosas indescriptibles. Y que vemos en Apocalipsis que se trata de describir. Pero vemos cuando estemos allá nos sorprenderemos y quedaremos maravillados con la gloria y la majestad de Dios, que yo soy limitado, no podría yo transmitírselo. Cuando estemos allá vamos a quedar impactados con la belleza de Dios y con la grandeza de Él, ¿verdad? Y vamos a estar allí. Entonces Santiago le está diciendo: gloríense, pónganse contentos, alégrense ¿en qué? En su exaltación. No pongan la mirada en la pobreza, porque si ponen la mirada en la pobreza, obviamente va a haber un pensamiento de decir: uy, todo me va mal, no puedo comprar esto, no puedo comprar aquello, ¿por qué no puedo tener lo que tiene aquel otro? ¿Verdad? Y ya surge la envidia, la insatisfacción, ¿no? Y tal vez va a pasar, como ha pasado, gente que nace pobre y que muere como pobre. La mayoría estadística es así, ¿no? Hay gente que ha nacido pobre y se ha convertido en rico, qué bueno, pero no es el caso de todos. Gente que en África, que nace en miseria y va a morir, ¿en qué? En miseria. Y han muerto miles y millones a través de la historia, gente que ha nacido pobres y van a morir pobres.
Entonces, ¿qué pasa para ellos? ¿Qué pasa para nosotros? Oh, bueno, está, esta es la vida que me tocó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no me diste más plata? ¿Por qué no me diste más dinero? ¿Verdad? Porque poner la mirada ¿en qué? En las cosas materiales. Y si esas cosas materiales no mejoran, ¿qué estamos? Estamos condenados a vivir una vida mal, insatisfecha. ¿Esa es la voluntad de Dios para un cristiano? No. Si Pablo está diciendo en otro pasaje, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Amén. Pónganse alegres, contentos. Ahora, Dios sabe lo que hace. Amén. Él sabe mucho más de lo que yo sé. Mucho más. Él sabe mi nacimiento, aún antes de mi nacimiento. Él ya sabe. Y sabe cuándo voy a morir. Él sabe todas las cosas que suceden en nuestra vida. ¿Él se le escapó la condición de esos hermanos? No. ¿O no? No, porque Él es todopoderoso. No se le escapó. Hoy hubo un fallo ahí y ese hermano terminó siendo pobre. No. Uy, lo siento. No, nada se le escapa a Él. Entonces, Él sabe que si nosotros estamos pasando una prueba como la pobreza, Él lo tiene bajo control y Él tiene un propósito en esa prueba. Esa prueba es para hacerte mejor, para probar tu fe, para hacerte más como Cristo. ¿O no? Eso es lo que dice Santiago 1, del 2 al 5. Entonces, no hay que tener insatisfacción, porque sí, va a ser difícil, como toda prueba. ¿O no? Va a ser difícil. Va a ser difícil el no tener en algunas situaciones. Pero Dios prometió que no hay que afanarse por lo que hay que comer, ni beber, ni por lo que hay que vestir. Porque Él va a proveer todas esas cosas. Así como provee en la hierba del campo, Él como provee por los aves, ¿verdad? Y así como Él proveyó por todos sus hijos, Él va a proveer en esas cosas necesarias. Pero sabemos que puede ser difícil tal vez no tener para comprarse ni siquiera un kilo de criollo, ¿no? Y puede ser difícil, puede generar insatisfacción, pero bueno, Dios va a proveer tal otra cosa, un pan, para continuar, para seguir. Aún así, en esa condición, uno puede agradar a Cristo en la pobreza. Por eso dice, apunten su mirada en la exaltación. Porque si apuntan la mirada en este mundo, en los bienes materiales, no vamos a, si somos pobres y morimos pobres, no hay nada que va a mejorar. O sea, no podemos tener gozo en las posesiones. Un cristiano maduro va a agradar a Dios con todo y va a ser feliz porque su mirada está en Cristo. Así ya tenga un té y un pan criollo o un pan, puede ser feliz. Puede ser feliz. Porque su gozo no va a venir de las cosas que tiene o que no tiene. Porque un día puede tener, otro día no puede tener. En este caso, los cristianos ahí no tenían. Pero Dios siempre estará. Y la vida eterna la tendremos por siempre. Por toda la eternidad. Valga la redundancia. No se va a ir. Y los tesoros que uno puede acumular, acá sí se pueden ir. Pero los tesoros que se acumulan en el cielo no se van a ir. Serán guardados, preservados por el poder de Dios. Entonces, contento, hay que estar contento, ¿verdad? Contento. Porque un día, tal vez no tengas, y va a venir esa prueba. Es decir, uy, me desanimo por eso. Pero sabes que apuntar tu mirada allá, en los cielos, ¿verdad? En los cielos, porque allí está tu verdadero hogar. Allí está tu verdadero hogar. Allí serás recibido con gran exaltación por parte de tu Padre Celestial. También el segundo grupo, ¿verdad? El segundo grupo es aquellos que agradan a Dios, que Santiago le está animando a que agraden a Dios
en otra situación, en la riqueza. Todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto. Y vos no te puedes posicionar. Te puedes posicionar el lado de la humilde condición o el lado de la riqueza, ¿verdad? Y en esos dos puede estar. O puede estar en el medio, como dice el clase, pero es para humilde condición realmente la gente ahí era que veían necesidades. Y aquellos ricos tenían recursos, ¿verdad? Entonces, en el segundo grupo, en Santiago 1, versículo 10, ya se ve el contraste con el pero. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Oh, parece como que le está dando una vara, ¿no? Diciendo, con la humillación, o sea, como diciendo, oh, realmente pónganse serios con esto, porque, bueno, el cristiano que está en riqueza, dice que debe gloriarse o debe ponerse contento en su humillación. Entonces, ¿qué querrá decir con eso? Bueno, la humillación quiere decir cuando aquellas cosas que tiene se pierdan, se le vayan, ¿verdad? Porque las cosas materiales y terrenales se pueden ir, pueden perecer. Y más, cuando pasa el tiempo, esas cosas materiales uno no las puede llevar para siempre. Van a quedar acá. Y alguien más la va a tomar. Y incluso se puede destruir. ¿Ok? Un auto no va a durar 1000 años, ¿o no? No. Una casa no va a durar 1000 años. Un mueble no puede durar 1000 años. Un tele no puede durar 1000 años. Entonces, ahí Santiago está usando una ilustración, ¿verdad? Más adelante dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Y qué lindo es ver una flor. Yo cuando estaba allá me acuerdo en 2019, cuando había venido de Buenos Aires después del seminario, y me salía a regar las plantas, el pastor me decía, regar las plantas. Y bueno, llegaba, tenía que mantener todas esas plantas porque a Carolina le gustaban las plantas, ¿no? Y tenía que llegar. Pero después vi una mañana que salía, sí, no sé cómo llamar, no soy el capullo, y salió una cosa bella de allí, muy linda, hermosa. Y yo decía, wow, qué lindo. Yo soy el autor de esto, nada, solamente lo mantenía. Pero salía así, qué hermoso. Y pasó el día, ¿no? Y yo veía y saqué fotos también. O sea, a mí me impresiona que no me gusta la planta. Seguramente un amante de plantas y de flores seguramente se pone muy, o sea, ve eso y es una belleza. Y pasó el otro día y ya empezaba a notar que se empieza a marchitar, ¿no? Se empieza a venir abajo y dice, no, me agarré la cabeza, quiero que esté para siempre. Y por eso me compré flores artificiales. No. Pero se empezó a venir abajo así. Y después ya el otro día se puso más negra. Y yo le echaba agua. Y no. Y se venía y ya después al otro día ya nada. Y toda la belleza que fue en esa mañana que yo vi, que mis ojos ahí tan rústicos vieron, se fue. ¿Cuánto duró? No duró nada, ¿verdad? Y lo que ellos veían en ese momento también era así, flores que se ponen muy lindas y al otro día ahí nada más se marchitan. Entonces le está diciendo, ricos, qué bueno cuando ustedes pierden cosas, porque eso le hace ver que las cosas no son para siempre, que esas cosas no van a durar, no son permanentes. Alguien más las puede tomar, se te pueden perder, puede haber un desastre natural,
se pueden perder muchas cosas, ¿verdad? Y ahí es cuando uno debe aprender. El rico en esa situación, cuando pierde, ya sea en el presente o en el futuro, va a depender de Dios. Va a depender de Dios. Eso le ayudará a depender de Dios. ¿Y saben qué? Cuando uno tiene cosas, muchas veces se olvida de Dios. Se olvida. Y cuando uno nunca sufre necesidad, no valora las cosas. Muchas veces cuando uno no pasa hambre, no ha sentido el hambre o de no tener, ¿verdad? Para comprar cosas, comida así de la que vos querés comer, sino de la que te alcance, pierde el valor de comerse algo rico e incluso de dar gracias a Dios de todo corazón. Y por eso el rico, cuando tiene mucho, o abunda, ¿verdad?, en su mesa, y ya cuando nosotros tengamos un plato abundante y que elijamos qué comer, ya tenemos, hermano. Comparación de África, tenemos. Comparación de muchos lugares en Argentina, tenemos. Y agradecemos a Dios, amén. Agradecemos a Dios. Pero cuando no se padece esa necesidad, se pierde ese valor y se genera autosuficiencia o incluso no ser agradecidos, ¿verdad?, con lo que uno tiene. Y es por eso cuando uno pierde cosas, es ahí cuando uno debe aprender. Si Dios, vos me diste, también me quitaste. Y Dios, yo sé que algo me quieres enseñar. Bueno, ahí es cuando debemos aprender. Y ahí le está diciendo que el rico debe gloriarse en qué cosa, no en su exaltación. Sí, va a tener esa tesoro allá en los cielos, pero acá, para que no quite su mirada, para que no ponga su mirada solamente en lo terrenal, le está diciendo gloriarte en tu humillación, ¿verdad? En las cosas que aún se perdes, pero esas cosas que vos perdes te ayuda a depender de Dios, te ayuda a depender del Padre Celestial, te ayuda a depender más y más de Él. Mateo 5:3 dice lo siguiente. Mateo 5:3 dice lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que quiere Dios muchas veces generar en el cristiano. Humildad. ¿Por qué no está dando pobreza material? Dice los pobres, ¿en qué? En espíritu. Uno puede tener riqueza, pero ser un pobre en espíritu. Puede tener muchos bienes, y gloria a Dios si tiene muchos bienes. Pero en lo que hay que tener un espíritu pobre delante de Dios, humilde. Y cuando se te quitan cosas, cuando Dios permite que se te quiten cosas, o la misma ley, creo que la segunda ley de termodinámica, que hace que las cosas que están en orden tienden a estar en desorden, que si vos pones un auto allá en la intemperie durante 15 años, no va a estar mejor ese auto. Ese auto se va a empezar a oxidar, le va a pasar cosas malas. Entonces, o una casa, dejas una casa allá, ¿y qué pasa? Una casa se va a venir abajo. El mismo tiempo, como esa flor se fue marchitando, esas mismas cosas que Dios permite, le hacen ver al cristiano rico que entiende que es frágil, igual que el pobre. Que tanto como el pobre como el rico deben de poner su mirada en ¿quién? En Cristo, en las cosas allá arriba. No importa la condición social o económica. La mirada debe estar puesta los dos en Cristo. Entonces debe ser pobre en espíritu, ¿verdad? Otra cosa, dice Santiago, aún sigue, como siempre le digo, que deben poner
un señalador en el libro, en el pasaje donde predicamos, ¿no? Porque voy a leer este pasaje, pero también voy a ir a otros, ¿verdad? Dice en versículo 11: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Qué ilustrativo que es Santiago. O sea, le deja bien claro que las cosas se marchitan, los bienes terrenales se van a perecer. Y no es el único pasaje en que habla de eso. Bueno, este Santiago sacó de un texto del Antiguo Testamento que dice lo siguiente. Le voy a leer. Dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ahí en Isaías 40 está hablando sobre una realidad que Santiago también la vuelve a escribir, pero a diferencia de 700 años antes de que esta carta fuese escrita. Las cosas materiales se van a perder. Esa es la realidad. Las cosas materiales no van a durar para siempre. Se van a marchitar. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. Tenemos que entenderlo para poder mirar todo como Dios quiere que miremos. La riqueza va a pasar. También hay otro pasaje donde Jesús insta a sus seguidores a que no hagamos tesoros, ¿dónde? En la tierra, sino en los cielos. Porque si uno hace tesoro en los cielos, donde el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, ¿verdad? No va a tener tesoro para siempre. Pero si uno acumula tesoros, va invirtiendo económicamente, va dando para el Señor, allá en los cielos se acumulará. Esa recompensa será dada allá en los cielos. Y tal vez uno es pobre, pero ha dado para el Señor. Allá tendrá riquezas que no sabemos. Que no sabemos. Y allá se revelará, ¿verdad? Eso será legítimo, porque si uno lo dio con el corazón, le dio al Señor de corazón, con alegría, no por obligación ni por compromiso, eso es legítimo. No es vanagloria, es legítimo. Y Dios dice que lo que uno hizo en secreto, Dios le recompensará en público. Entonces, ánimo, porque esta vida no se termina acá, continúa. Y uno puede haber sido un pobrísimo, ¿no? Valga la redundancia, pobrísimo como quién, como Lázaro, que dice que comía de las migajas del pan que caía de ese rico, y que se peleaba con los perros para tener un poco de comida. Era pobre, y no solamente pobre, era pobre y enfermo. Era como decir, los dos males, no, o sea, soy pobre y encima soy enfermo. Y Lázaro murió un día. ¿El rico no murió nunca? No, el rico murió también. Ahora han pasado 2000 años desde que Lázaro murió. Lázaro está por 2000 años en la presencia de Dios. Y el rico está por 2000 años allá sufriendo en el infierno, esperando su juicio. Ahora, ¿quién está mejor? Díganme ustedes. ¿Quién está mejor? Lázaro, el pobre, aquel que confió en Dios. Pero aquel que confió en su riqueza y que vivió solamente para esta vida, tuvo 2000 años y va a estar otros 2000 años más, y así, otros 2000 años más, y 2000 años más, y 2000 años más. Jamás se va a acabar. Y la gloria que tiene Lázaro en la presencia de Dios también nunca se va a acabar. Porque es para toda la eternidad, tanto el cielo como el infierno. Entonces aquí vemos en la palabra una perspectiva más clara de las cosas. Cuando uno es pobre,
cuando somos pobres, cuando estamos pasando por pobreza, tenemos que poner la mirada no en la pobreza, porque si no nos vamos a deprimir, nos vamos a poner mal, o sea, uy, no tengo esto, no tengo aquello, todo mal. Pero si uno pone la mirada allá en Cristo, en lo celestial, que es real, es verdadero, no estoy inventando un cuento, está en la Biblia, todo lo que Dios promete a sus hijos, nos vamos a gozar, le vamos a decir, bueno, no tendré para estas cosas, pero sé que puedo tener gozo, porque mi mirada está en Cristo. Y Dios va a obrar, va a enviar gozo, ánimo. Porque las cosas más importantes también, acá, no se basan en cosas materiales. El amor se compra. El amor de tu esposa se compra. No, se puede ahí negociar, ¿no? Se puede negociar para que... Pero no se compra, ¿no? No se compra. Entonces es un tesoro grandioso, ¿o no? ¿Verdad? Un tesoro grandioso. El que te ame una persona así como vos sos, ¿no? Porque así como somos nosotros, yo también me incluyo, ¿no? Como nosotros, no merecemos. No merecemos. Pero aún esa persona está a nuestro lado y es un tesoro grandioso. Y eso es algo que no se puede comprar con dinero. Entonces agradecemos a Dios por eso. Ahora, el amor de tu esposo también, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Vos como mujer debes agradecer a Dios por eso. Entonces hay cosas que no se pueden comprar o no se puede obtener con lo material. No se puede obtener con lo material. Entonces cuando uno está sufriendo una condición humilde, no tiene que poder insatisfecho o deprimirse o estar quejándose. Tenemos que tener la actitud de Job, que dice, bueno, Dios me quitó, Dios me dio y también Dios me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que Job siguió su carrera. Así que, para finalizar, voy a leer este versículo. Primero de Juan 2:17. Vimos cómo debe agradar a un cristiano pobre y cómo debe agradar a Dios un cristiano rico. Santiago les enseña eso, a cómo deben tomarse las pruebas económicas, cómo deben ver las pruebas económicas. Primero Juan 2:17 dice lo siguiente: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a leer el versículo antes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que vivió para Cristo, aquel que se esforzó para Jesús, aquel que vivió de acuerdo a sus estatutos, aquel que sacrificó muchas cosas que ni siquiera nadie sabe, solamente Dios lo conoce y sabe, ese va a permanecer, va a quedar, todo lo que hizo para el Señor va a quedar, le será recompensado. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Verdad? Estamos enfocándonos solamente en esta vida terrenal, que está bien, tenemos que trabajar. El que no trabaje, tampoco coma, dice la palabra. Todo en balance. Pero si nuestra vida está en eso, y por eso descuidamos lo más importante, que es invertir en lo eterno, vivir para Dios, vivir para el Señor, vamos a perder. Porque un día esas cosas se van a ir. El mismo tiempo la va a oxidar. El mismo tiempo la va a hacer desechable. Porque las cosas terrenales no duran para siempre. Pero las cosas de Dios, lo que Dios ofrece, Dios mismo, dura por toda, escuchen bien esto, por toda la eternidad. Su gloria es así. Amén. Enfoquémonos de esa manera, en la pobreza o en la riqueza.
¿Okay? Dios sabe qué estás pasando ahora en este momento. Si estás en pobreza o en riqueza. Si ahora tenés o no tenés ahora. Te animo a que ya sea que tengas o que no tengas, que vivas para Dios. Es así una fe que no está basado en lo que tiene o no tiene. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana en la cual Santiago nos enseña a cómo ver, cómo tratar cuando nosotros estamos pasando por necesidad o cuando tenemos, incluso tal vez hay una época donde tengamos y vengan vacas gordas, como se puede usar, Señor, esa frase, y tal vez venga otro año donde vengan vacas flacas, y así tal vez venga nuestro país tal vez sufre necesidad, sufre crisis económica, o tal vez venga otros años donde haya más prosperidad material. Pero ya sea que haya prosperidad o que no haya prosperidad, nuestra fe, nuestro gozo debe estar en Cristo. Y ayuda a que esta iglesia, ayuda a que nosotros estemos invirtiendo o viviendo una vida de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo esforzándonos por lo que vale realmente, no por lo que perece. Que trabajemos realmente por la comida que a vida eterna permanece, como dice tu palabra, sino no por la comida que perece con el tiempo, Señor. Realmente que invertamos nuestra vida en aquello que va a tener valor verdadero y duradero por toda la eternidad, no por las cosas, Señor, que van a perecer. No obstante, Señor, danos trabajo, danos salud, danos esfuerzo, pero si no los hay, Señor, aún así, mantén nuestra fe y nuestra integridad como Job la mantuvo, en pobreza y en escasez, como también lo hizo en prosperidad. Alabado sea tu nombre, por siempre y para siempre. Ayúdanos, Dios, ayuda a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos.